¿Has escuchado alguna vez sobre Andrzejki? ¿Qué es eso? En noviembre en Polonia celebramos una fiesta llena de magia, misterio y tradiciones. El día 29 de noviembre, el día de San Andrés, nosotros en Polonia celebramos nuestra fiesta que se llama Andrzejki. No, nada de fiestas, que no quiero que me destrocéis el piso nuevo. La noche entre 29 y 30 de noviembre, nosotros en Polonia hacemos muchos augurios y predicciones sobre el futuro. Y estos augurios están especialmente dedicados a las personas solteras. Que hay que mirar al futuro. Si quieres conocer mejor estos rituales polacos del día de San Andrés, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Originalmente esta festividad estaba dedicada a San Andrés, que es patrón de Escocia, Grecia y Rusia, pero en Polonia ese día adquirió elementos no solo cristianos, pero también paganos. En sus comienzos, Andrzejki era una celebración dedicada a las mujeres solteras y eran ellas que estaban haciendo algunos rituales para conocer mejor las pistas sobre su futuro marido. ¿Quién eres? ¿Para quién trabajas? La noche de augurios era siempre llena de secretos, sueños y también simbolismos y creencias antiguas. Con el tiempo esta festividad ha cambiado mucho y se ha hecho mucho más popular entre toda la Polonia y no solo participaban en los augurios las mujeres, pero también los hombres. ¡Ay, sí! Sí, organizamos la fiesta de inauguración. Además, no podemos olvidar que Andrzejki era la última gran oportunidad de diversión justo antes de Adviento, un periodo espiritual y preparativo para llegada al Niño Jesús. Actualmente, la mayoría de los polacos celebra ese día en sus casas, por ejemplo, juntándose con los amigos. Y si entre estos amigos hay un Andrés, la fiesta está todavía más grande. Y por fin ha llegado el momento para que descubras qué adivinanzas y tradiciones tenemos en Polonia para Andrzejki. Sin duda, la tradición más popular en Polonia es verter la cera. Para eso necesitarás un recipiente con agua fría, una vela y una llave con agujero bastante grande. Verter la cera en polaco llamamos lanie wosku. Si quieres conocer tu futuro, tienes que derretir la vela y vertir la cera a través del agujero de la llave sobre agua fría. Al solidificarse, la cera forma una figura que luego se interpreta bajo la luz, preferiblemente de una vela, proyectando su sombra en la pared. Y esas sombras es todo un misterio y cada uno puede interpretarlos como quiere. Y normalmente la gente lo que hace es que en la sombra están buscando formas de algunos objetos, por ejemplo un coche o una casa. Pero también hay mucha gente que está mirando y viendo, por ejemplo, forma de un país y eso significaría que de vacaciones irían justamente a este país. Y también hay gente que, por ejemplo, está buscando iniciales de su futura pareja. Qué interesante, ¿eh? Verter la cera es una tradición dedicada a todo el mundo, pero si eres, por ejemplo, soltero o soltera, esta tradición te interesa. Los participantes de este juego tienen que quitar uno de sus zapatos. Oye, huele un poquito raro, me lo parece a mí. Los zapatos ponemos en una fila desde el fondo de la habitación y vamos a hacer una pasarela con ellos hasta alumbrar. Entonces, el último zapato ponemos como primero, este que se quedó último también ahora está como primero. Y así vamos moviendo los zapatos hasta llegar al umbral. El zapato que primero llegue al umbral significa que esta persona se casará como primera. ¿Te quieres casar conmigo? Y personalmente quiero deciros que esta tradición siempre genera muchas risas y mucha emoción. Para el siguiente augurio necesitarás 3 tazas, anillo, moneda y también un trozo de pan. Muchas cosas. Debajo de estas tazas hay que colocar dichos objetos y es mejor cuando persona esta que va a elegir la taza salga de la habitación para que no vea dónde se esconde uno de estos objetos y en qué taza, y luego cuando viene tiene que elegir la taza y esta taza va a ser su destino para el siguiente año. Suerte. La moneda significa riqueza, el anillo matrimonio y el pan la seguridad. Aunque algunas personas dicen que el pan simboliza la pobreza, pero todo depende de vosotros y vuestra interpretación. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Si todavía no tienes pareja y quieres saber con qué letra empezará su nombre, necesitarás una manzana.
Lo que tienes que hacer ahora es pelar esta manzana para que te quede cáscara así de larga y luego por el hombro izquierdo tienes que tirarla. He pelado naranjas, manzanas. La cáscara debería ponerse en forma de una letra y supuestamente, según este augurio, con esta letra empezará el nombre de tu futura pareja. ¿Eso es tu marido? La última tradición de Andrzejki que quiero enseñarte hoy es también dedicada a las personas solteras. Para hacer esta predicción necesitarás algunos papelitos pequeños donde vas a escribir los nombres de mujeres o hombres y luego estos papelitos tienes que poner debajo de tu almohada. Lo apuntaré todo. Por la mañana pones la mano debajo de la almohada y sacas una papeleta. El nombre que va a aparecer en esta papeleta significa que así se llamará tu futura mujer o tu futuro marido. Vale. Aparte de estas todas tradiciones que hacemos, muchos polacos ese día leen su horóscopo. Dime en el comentario cuál de estas tradiciones polacas te ha gustado más o, por ejemplo, tienes la intención de probarla el día 29 de noviembre. No olvides compartir este vídeo, darle like y seguirme si todavía no lo has hecho. Hasta pronto.